En el aire a un amigo, a Jesús Manuel Maldonado. ¿Cómo está, Doc? Buenas noches. Rubén te saluda, ya sabe quién saluda. Pero bueno, para ser más formal. Buenas noches, Rubén, ¿cómo andas? Es un gusto enorme poder escucharte haciendo esto que tanto te gusta, ¿no? Si habíamos hablado sobre estos temas. Bueno, me alegro mucho de poder escucharte y poder dar esta nota. Gracias por invitarme. No, gracias a vos. Bueno, le contaba a los chicos y la verdad que me llena de orgullo todo esto que estás haciendo. Pero vamos a contarle a la gente, mañana es el Día Mundial del Parkinson y vos tenés mucha cosa para contarnos de eso. Sí, el 11 de abril de cada año se conmemora el Día Mundial del Parkinson, que bueno, es una enfermedad que está en boca de todos, pero estaría bueno aclarar algunas cositas como qué es la enfermedad de Parkinson, por supuesto, entenderla como una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir eso? Vamos perdiendo neuronas específicas que producen algo que se llama dopamina en el cerebro y llega un punto en el que empiezan a mostrar eh, esa pérdida de la dopamina mediante algunos síntomas o signos que pueden ser, nosotros le llamamos motores y no motores. Dentro de los no motores siempre le preguntamos al paciente eh, sobre la pérdida de olfato o la disminución del mismo, que se denomina hiposmia. Eso fue muy conocido en la época del COVID, pero el paciente con esta enfermedad suele tenerlo. Por otro lado, problemas de constipación y problemas sobre todo en el sueño. El paciente a la noche sueña y vive el sueño como si fuese real, se mueve, grita, patea. Imagínense que en el consultorio vienen acompañados de sus parejas y dicen, sí, lo hace. Eso es un dato fundamental para nosotros porque nos acerca muchísimo al diagnóstico. Por otro lado, de los síntomas motores, la gran mayoría de la gente conoce lo que es el temblor del Parkinson, ese temblor que está la mano en reposo y parecería como que está contando monedas, le dicen. El temblor puede estar en reposo, puede estar cuando hace una acción y también está acompañado y debe estar acompañado sí o sí de lentitud. La lentitud la podemos ver, nosotros la denominamos bradicinesia, la podemos ver en la cara con una expresión facial disminuida, no tiene buena gestualidad, no tiene un buen parpadeo, la marcha del paciente es lenta, pasos cortos, el habla se va apagando lentamente y se genera algo que se llama hipofonía. Por otro lado, la escritura, el paciente dice, estoy escribiendo cada vez más chiquita la letra, eso es muy característico. Y después, por supuesto, maniobras que realizamos en la consulta para constatar esta lentitud y también la rigidez. La rigidez genera dolor a veces en pacientes, vienen derivados de otros centros, de centros traumatológicos por dolor de hombro, por ejemplo, nos ha pasado muy seguido, así que digamos que los síntomas más frecuentes son la lentitud, que tiene que estar sí o sí, el temblor, el problema en la marcha y la rigidez. Jesús, ¿qué tal? Cintia te saluda. Un gusto, Cintia. Quería consultarte cómo impacta, ¿no?, la parte de la salud mental del paciente cuando se enteran que tiene Parkinson, nivel, sea el nivel que esté cuando te va a consultar, y cómo lo tratás también para que no decaiga. Claro, bueno, es un punto muy importante. Hoy a la mañana dimos otra entrevista en otros medios que también tratamos esto. Eh, Siempre la relación médico-paciente es fundamental, esa empatía que hay que tener y siempre tener muchísimo cuidado con las palabras que uno usa al dar información a un paciente. Tengamos en cuenta que estamos hablando de la enfermedad más prevalente después de la enfermedad de Alzheimer, es la segunda a nivel mundial de enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso. Entonces, estamos dándole el diagnóstico a un paciente de una enfermedad muy frecuente que tiene tratamiento, pero que a la vez va a tener, le va a complicar algunas cositas en el día a día y sabemos que va a progresar la enfermedad. Entonces, según el perfil del paciente, a veces hasta pedimos consultas con psicología y con psiquiatría antes de dar un informe. Hay muchas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades que no tienen cura y que sabemos que progresan muy rápido,
y que no tienen ni siquiera un tratamiento, que para dar antes el informe, sí o sí el paciente tiene que pasar por un psiquiatra para pesquisar. ¿Qué quiere decir eso? Para detectar si hay signos de ideas suicidas. En ese caso, uno tiene herramientas visuales o puede preguntar cosas que se va a dar cuenta de cuando el paciente, antes de dar un diagnóstico, necesitamos que tenga un seguimiento por salud mental. Creo que la pregunta es excelente y que es muy importante para tratar estos pacientes con enfermedad de Parkinson. Bueno, vos lo decías, y bueno, nosotros también, porque vemos casos y que está a la orden del día, es una de las enfermedades que, no sé si decir común, pero que se conoce bastante, que es una de las cosas que afecta no solamente el movimiento, sino también la parte del habla. Y quería preguntarte si cuando una persona tiene un ACV, puede ser propensa a tiempo más adelante tener Parkinson o no tiene nada que ver, digo, porque el ACV también es tema neuronal, ejemplo, el isquémico. Exacto, a ver, estamos hablando de que el problema en la enfermedad de Parkinson lleva años desarrollarse, no es de un momento para el otro como lo es un evento vascular agudo, llámese ACV isquémico. En la enfermedad de Parkinson es muy lento, es progresivo, aparecen de forma muy, muy lenta, va progresando esa voz que va teniendo un poco menos de tono, se genera esa hipofonía, posteriormente evoluciona la enfermedad y pueden tener problemas de disartria, se llama, les cuesta articular las palabras, entonces cada vez al paciente se le puede entender un poco menos las palabras. No quiero decir que todos van a pasar por esa etapa porque está mal decir eso, sino que puede suceder. En cambio, en el ACV se manifiesta de forma abrupta. De un momento para el otro el paciente empieza a hablar mal como si tuviese 20 años de enfermedad de Parkinson. Esa es la gran diferencia entre uno y el otro. Y no tienen relación entre sí. Son dos entidades neurológicas completamente diferentes. Doc, ¿qué tal? Maximiliano le habla. Con el tema de la alimentación o los cuidados, digamos, ¿es distinto a una persona normal, una persona con Parkinson, o puede realizar la misma alimentación, la misma nutrición, los mismos cuidados? Bien. Una pregunta muy interesante, porque justamente uno de los tratamientos es el tratamiento que se llama no farmacológico. Fuera de los remedios, nosotros insistimos en lo que es la tangoterapia, bueno, un trabajo que hemos desarrollado en Buenos Aires, en el Hospital de Ramos Mejía hace muchos años, es el tango en pacientes con enfermedad de Parkinson y hemos publicado mucha información científica de su efectividad. También el boxeo, el tai chi, el yoga son herramientas fundamentales y todo esto forma parte de lo que es la rehabilitación, la sociabilización del paciente con sus pares, de poder estar en contacto con un grupo de pertenencia y también, por otro lado, volviendo a lo que decías, a ver, esto de los tratamientos no farmacológicos casi que no se negocia, es un sí o sí. Hay que hacerlo, forma parte del tratamiento, forma parte del seguimiento del paciente. Y en cuanto a la dieta, siempre la derivación a un nutricionista especializado es totalmente lógico. ¿Por qué? Porque los pacientes sufren de constipación la gran mayoría de las veces y se generan un enlentecimiento a nivel intestinal para poder evacuar. Eso genera que las bacterias que normalmente están en el intestino, ¿no?, en todas las personas, crezcan más de lo que deben crecer y ahí se puede llegar a generar algunos problemas llamados SIBO, algunos problemas gastrointestinales que no queremos que sucedan porque empiezan a tener malnutrición, mala absorción de nutrientes, de vitaminas, de minerales, o empiezan a tener problemas digestivos muy serios. Y la misma droga que nosotros damos a veces necesitamos que el estómago esté vacío, que tenga un buen tránsito gastrointestinal, porque si no, la medicación no se absorbe. Muchas veces sucede que un paciente que recién empieza una medicación
una pregunta tan sencilla como ¿en qué momento tomás la medicación? Te cambia totalmente la respuesta del paciente. Algunos pacientes van a la consulta ya viendo a otros especialistas que no se dedican a esta enfermedad y dicen, la tomo con el desayuno, con la comida del mediodía, con la merienda y con la cena. No, está mal. Hay que tomarla con el estómago vacío, 30 minutos antes de cualquier comida, si no el remedio no se absorbe. Y esto que vos preguntás de la dieta es fundamental, porque que tenga un buen hábito evacuatorio va a permitir que yo lo pueda tratar de forma adecuada. Jesús, estabas hablando de esto que crearon ya hace un tiempo, el tema de del tangoterapia, y también mencionabas el boxeo, pero es algo medio como irrisorio en el hecho de que hablamos del movimiento y son cosas que requieren mucho movimiento. ¿En qué le beneficia al paciente tanto el boxeo, tai chi o la tangoterapia, Jesús? Explícanos un poquito. Mirá, Rubén, vos sabés que la misma pregunta me he hecho muchos años hasta que un día empecé boxeo. Fui porque quería saber cómo era el entrenamiento, el equilibrio, la postura, la fuerza y la marcha. Todo el tiempo se está trabajando y no necesitas ser un profesional en la actividad. Lo mismo en el tango. No necesitas bailar como profesional, pero movimientos aprendidos nuevos hacen que algunos pacientes, por ejemplo, un paciente que va al consultorio y me cuenta que está haciendo el taller de tangoterapia y que cuando está en la cocina, el paciente con Parkinson tiene algo que se llama freezing, se quedan los pies pegados en el piso y no se puede mover. Piensa, imagina el paso, el 8, por ejemplo, en el tango, que lo hacen en las clases de taller, en estos talleres de tango, y automáticamente se libera el movimiento. Se llaman trucos sensitivos o sensoriales, porque se imagina lo que estaba haciendo en la clase del taller para poder liberar el movimiento. Es algo realmente muy, muy, muy importante, muy impactante también, y a lo cual nosotros siempre nos gusta mucho, ¿no? Y el boxeo realmente tiene muchas estrategias, y te repito, no es necesario ir y ser el mejor, hacer yoga al extremo, hacer tai chi y salir peleando, no. La consigna es, eso forma parte de la rehabilitación para que el paciente tengamos menos posibilidades de caídas, sobre todo, que tenga una marcha mejor, que tenga una buena postura, porque el paciente con Parkinson tiende a encorvarse hacia adelante. Entonces, todas esas cosas que se trabajan en este tipo de terapias son fundamentales para el paciente. La verdad que me dejaste helado, porque son cosas que no lo sabíamos la gente común, así que eso está muy bueno. Y hoy escuchaba también que trabajan mucho con la fundación de Michael Fox acá en Argentina. Sí, en el Hospital de Ramos Mejías tenemos abierto el consorcio del ARCH-PD. Esto básicamente lo que es el fundador de esta fundación, valga la redundancia, de Michael Fox. Lo que hizo fue invitar a algunos países con bajos recursos para poder realizar algunos test genéticos. Entonces, nosotros lo que hacemos con los pacientes que tienen un diagnóstico establecido de enfermedad de Parkinson, se toma una muestra de sangre y se envía al exterior, a los Estados Unidos, donde se realiza posteriormente la muestra para ver qué gen es el que está produciendo esta enfermedad, y de esa manera lo que se está buscando a nivel mundial son terapias dirigidas para ciertos genes. Por dar un ejemplo muy, muy por encima, hay un gen llamado GBA1 que puede ser que estén desarrollando un tratamiento específico para ese gen. Si nosotros tenemos la población estudiada, podemos decir, ok, ese fármaco hay que traerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un 10% de la población con enfermedad de Parkinson que tienen esta mutación puntual, y ese fármaco actúa específicamente para esa mutación puntual. Entonces es realmente muy importante tener estas conexiones que las han generado
la MDA, que es la Asociación Internacional de Parkinson y Trastornos del Movimiento, en conjunto con un montón de otros organismos, y ni hablar del hospital, con referentes como el doctor Rodríguez Sergio, un genetista, uno de mis jefes, la doctora Tomoko Arakaki, otra de las referentes, mi mentora, la doctora Garreto Nélida, que el equipo de por sí se atiende tanta cantidad de pacientes con enfermedad de Parkinson que tenemos la posibilidad de que estos inversionistas, esta gente que quiere ayudar a los pacientes como Michael Fox, nos den la oportunidad de obtener algo que realmente es muy costoso, que no lo podrían cubrir. Bueno, Jesús, sabemos que estás bastante complicado con el horario, tenemos otra nota ahí, pero no te quiero dejar de ir antes de hacerte la pregunta nuestra del programa. Bueno, yo le contaba a los chicos que te conozco hace años y sé todo lo que venías estudiando, que sos una eminencia, pero ¿qué sacrificaste para llegar hasta donde estás y qué pensás que le está dejando a cada uno de tus pacientes con todo esto que estás realizando junto a un grupo de personas magníficas como vos? Mirá, Rubén, eso, bueno, creo que me conoces y el sacrificio creo que siempre vale la pena. El sacrificio, uno por ahí intenta dar lo mejor de uno, pero hay que saber poner un freno también. A ver, desde cosas muy simples, la familia, irse de su casa, irse de la provincia 2, 3 años para hacer otra formación en otro lugar, invertir dinero en eso, bueno, ni hablar las relaciones interpersonales que se empiezan a desgastar con este tema de ir y venir, estar en Santa Fe, estar en Entre Ríos, estar en Buenos Aires, o sea, estar en 3 lugares a la vez es prácticamente una vida de locos, pero créeme que realmente cuando uno ve la progresión del paciente y ve que el paciente se va contento del consultorio porque lo atendiste, lo escuchaste y está teniendo una buena calidad de vida a pesar de esta enfermedad, es muy satisfactorio. Eso es lo que creo que es el motor que impulsa a la gran mayoría de los médicos. Dale, Jesús, la verdad que sí, te creo porque sé todo lo que hiciste para llegar ahora a donde estás. Así que te mando un abrazo grande, muchísimas gracias y como te dije hoy en privado, la verdad que me llena de orgullo todo lo que estás logrando y no tenés techo, amigo, y cuando andes por Santa Fe o por estos pagos vamos a ver si podemos hacer una notita más extensa para que la gente siga conociendo todo esto que están realizando, que la verdad que sirve y mucho. Te agradezco mucho realmente la invitación. Te comento que en el Sanatorio Santa Fe nosotros estamos realizando, bueno, el abordaje de pacientes con enfermedad ya avanzada, estimulación cerebral profunda, así que, bueno, los invitamos a que conozcan el Centro de Neurociencias del Sanatorio Santa Fe, y bueno, es el único lugar donde trabajo en Santa Fe de forma privada, así que en cualquier consulta que necesiten nos van a encontrar ahí al grupo entero. Dale, amigo, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por la comunicación, un abrazo enorme.